Hoy comenzamos con el coordinador general de Izquierda Unida, con Antonio Maguillo. Bienvenido. Hola, bien hallado. Me va a permitir lo primero preguntarle por lo importante. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estoy muy contento y hemos acabado ya el proceso de tratamiento de quimioterapia que me derivó tras la operación que tuve y estoy muy contento porque me encuentro muy bien. Le vemos estupendo. Así que Qué bien. esa es la mejor motivo de Esa es alegría. la mejor noticia. No sé si enfrentarse al cáncer, y lo digo sin tapujos, claro, porque sé tiene que le ser. gusta hablar así, ¿le ha hecho cambiar su visión de la política? Me ha hecho cambiar la visión de todo, o enriquecerla, no lo sé, pero es evidente que lo vivo de otra forma y también que afronto de otra forma no solo la política, sino todos los ámbitos de la vida. Creo que este tipo de experiencia, como puede ser el cáncer, una enfermedad bastante grave, aparte de, yo creo que decirla, que es muy importante, y yo creo que nos ayuda incluso a los que somos enfermos o hemos sido enfermos, condiciona y cambia mucho. Digamos que ese desatasco que he tenido en el proceso de vivir la enfermedad también lo estoy teniendo en el ámbito político, ¿no? Le he escuchado decir en los últimos meses, a la política le hace falta más ternura. Sí, me la tengo que aplicar yo también, en fin, que es un ejercicio de disciplina permanente. Parece difícil, ¿no?, los tiempos que corren. Es difícil, pero yo creo que hay que ser... Quizá la pedagogía puede ser el antídoto de la dureza en la política. ¿Cuál es el cáncer de la política, señor Maguillo? Desde mi punto de vista hay muchas razones, pero una de ellas quizás sea la permanente dejación de funciones de todo un sector social que no se ha comprometido políticamente y que ha dejado gente que no es siempre deseable protagonismo que no tenía que haber tenido en la política. Dicho esto, también creo que se encuentra en política mucha gente muy comprometida y que piensa que lo mejor es lo que ellos plantean para el futuro de nuestra sociedad. ¿Ha podido hablar en las últimas horas con Alberto Garzón? Hoy se reúne a las 3:30 con el rey. ¿Qué le va a decir? Esta mañana he hablado con él. Normalmente tenemos mucho contacto y le va a decir lo que hemos pensado siempre, que nosotros desde luego no nos vamos a situar en modo alguno, no estamos para apuntalar a ningún gobierno y menos al gobierno del Partido Popular, que estamos para construir dentro de Unidos Podemos, donde se encuentra Izquierda Unida, una alternativa que creo que nos ha dejado el Partido Socialista el campo abierto para ello, al renunciar y al rendirse ante el Partido Popular, y que los problemas de España y los problemas de Andalucía desde luego no se van a resolver con el acuerdo que ha hecho el bipartidismo para seguir apuntalando una política de recorte y de pérdida de derechos sociales, que frente a eso vamos a tener una posición muy clara de confrontación con el Partido Popular, no solo en el Congreso de los Diputados, sino también en la calle. ¿Pero cree que le quedaba al Partido Socialista otra opción que abstenerse? El Partido Socialista siempre se ha cohesionado en torno al antagonismo del Partido Popular, y esa careta se le ha caído. Es decir, lo que cohesionaba al Partido Socialista ha sido siempre el PP y su enfrentamiento con él. Ahora mismo ha quebrado una trayectoria que ha cohesionado a mucha gente y por eso tiene el conflicto que tiene no solo con militantes, sino también con votantes. Es decir, es que es muy duro que haya votantes del Partido Socialista que sientan como su voto lo que va a servir es para que haya 4 años más del Partido Popular. Eso es muy duro, esa contradicción la tienen que asumir. ¿Cree que se hubieran entendido unas terceras elecciones? Es que el Partido Socialista lo que no ha hecho es lo que nunca ha tenido convicción de hacer, que es construir una alternativa de gobierno con Unidos Podemos y otras fuerzas políticas. No lo ha hecho, porque no tenía intención de hacerla, porque no va a quebrar el sistema de bipartidismo donde quieren ser la oposición al Partido Popular y en todo caso la Podemos alternancia. tampoco quiso, ¿no? Y eso se ha superado. Unidos Podemos, que es de lo que yo le puedo hablar, como Izquierda Unida, Izquierda Unida dijo en diciembre y dijo en junio que queríamos un gobierno que desalojara al Partido Popular. Y yo le hablo como coordinador de Izquierda Unida, como comprenderá. En cualquier caso, la legislatura se antoja bastante complicada. Es una no sé qué tiempo le da. Complicada, pero me da a mí que el Partido Socialista ahora no se atreve a decir que va a negociar los presupuestos. Porque, claro, estos pasos tienen una coherencia. Y es evidente que yo lo que temo es que dentro de 3 o 4 meses estén hablando de un pacto de estabilidad, porque en el fondo, de lo que se ha reflejado el Partido Socialista y el Partido Popular, en esta eliminación de las caretas del aparente antagonismo en el que, por cierto, a veces la política se ha convertido, que es la liturgia, teatro, etcétera. Claro, ahora el Partido Socialista se ha situado en lo que siempre ha sido, es decir, cohesionado con el Partido Popular, y yo creo que ellos van a pactar un presupuesto. Si no, el tiempo lo veremos. ¿No ha entendido la postura entonces de Susana Díaz? No solo no la veo, sino que no la comparto, me parece negativa para los intereses de España y me parece muy negativa para los intereses de Andalucía, porque estamos hablando de un Partido Popular que ha racaneado fondos para Andalucía, ha boicoteado transferencias para el mantenimiento de los servicios públicos, ha dificultado la ejecución de presupuestos y a ese gobierno
que ha acogotado y ha ahogado a Andalucía es al que Susana Díaz le da respiración no solo asistida, sino respiración permanente. Y es una responsabilidad política muy grave que Susana Díaz tiene que asumir. Por eso siempre dice usted, y lo hemos escuchado en el último debate del Estado de la Comunidad, que la sitúa a la derecha. Es que Susana Díaz, mire usted, una señora que pacta con Ciudadanos en Andalucía, que apuntala y lidera el voto de abstención que permita que Rajoy esté 4 años más. Yo no sé para qué quiero líderes de la izquierda o autoproclamado de la izquierda como ella. ¿No era una responsabilidad en el momento en el que estamos? ¿En qué sentido? La responsabilidad hay que hacerla... Después de casi un año de gobierno en funciones, 2 elecciones fallidas, 2 investiduras fallidas. La responsabilidad me parece que es responder no ante los poderes económicos, que es ante los que ha respondido Susana Díaz y el Partido Socialista. El Partido Socialista ha respondido al estímulo y a la presión y a la petición que ha hecho el IBEX 35 y la oligarquía financiera. Y debería haber respondido a sus votantes y a los sectores sociales que dice representar. No lo ha hecho. Allá ellos con sus responsabilidades. Desde luego a Izquierda Unida sí le cabe un objetivo y una ambición, que es desde luego saber que hay un sitio y hay una propuesta a través de Unidos Podemos en la que se pueden sentir cómodos muchos sectores sociales que todavía creían que el Partido Socialista podía volcar en caso de duda en favor de la izquierda, y no lo ha hecho. En caso de duda el Partido Socialista, como siempre, como hizo Felipe González en el 93 con Pujol, opta por la derecha. ¿Cuál es el estado de la comunidad? Pues señor Maillo, hemos comunidad... tenido el debate la semana pasada. Sí. A su juicio, ¿cuál es el estado de la comunidad? El estado de la comunidad es una comunidad rota socialmente, precisamente por las políticas del Partido Popular que han condicionado las desarrolladas en Andalucía, y con unos niveles de pobreza que se han elevado al 13% en la extrema pobreza, al 22% en la pobreza en términos comunes, y con una situación de profunda explotación en determinados sectores económicos como es la hostelería, telemarketing o, por ejemplo, ahora el campo, donde los beneficios que se producen por la subida de determinados precios, como el del aceite, no repercute en las peonadas, en los jornales de los trabajadores y trabajadoras de la campaña. Estamos en una Andalucía con una situación de ausencia de estrategia de modelo productivo, que aunque se anunció sigue siendo un poco el eterno retorno de algo que no despega, porque hay una situación de paro estructural y de dificultad de los jóvenes para insertarse laboralmente. Y la gran tragedia, que muchos jóvenes que se forman y que tienen una extraordinaria formación aspiran a irse al extranjero para desarrollar su vida, y esa fuga de cerebros nos preocupa especialmente porque es un freno a la recuperación de la crisis. Piden muchas veces desde Izquierda Unida que los planes de empleo lleguen más rápidamente a los ayuntamientos. No sé cómo se podría No ya acelerar. rápidamente, sino cuando toca. Es que no es acelerar, es que los planes de empleo llevan 1 año y medio de retraso. Es que es un síntoma de la dejadez y negligencia que acaece en el gobierno de la Junta de Andalucía cuando no se está en lo que se está. Es decir, unos planes de empleo que pueden suponer la creación de unos 60.000 contratos que palíen situaciones extremas de pobreza o de exclusión y de paro, resulta que el Gobierno los anuncia en las elecciones autonómicas de marzo de 2015, los convoca y después los desconvoca después de las elecciones de diciembre, los vuelve a convocar en febrero, los anuncia que van en junio a resolver, después en septiembre. Estamos ahora a 24 de octubre y todavía no se han pagado en los ayuntamientos y por tanto no se pueden iniciar. Claro, unos planes sobre un asunto tan delicado como en Andalucía el empleo, donde la gente tiene una aspiración a que el ayuntamiento le palíe determinadas situaciones con un contrato de 3 o 4 meses que les permita, en fin, salvar un poco la economía tan dificultosa, es un gobierno de profunda insensibilidad y de mucha incompetencia en ese sentido, y ahí no podemos jugar porque estamos hablando de palabras mayores como el empleo en Andalucía. La presidenta ha anunciado más inversión, más empleo en el debate, 5.500 nuevas plazas de empleo público, planes de empleo por valor de 200 millones de euros. El problema es que cuando uno anuncia tanto es porque no tiene nada que decir de lo que ha hecho. Cuando hablamos del estado de la comunidad no hablamos de los presupuestos, hablamos de cómo está la comunidad. Y Susana Díaz, como no tenía nada que anunciar sobre lo que ha hecho, porque no ha hecho nada, o ha hecho muy poco, o ha hecho insuficiente, se ha dedicado a dar lo que yo denominaría una huida hacia adelante, que es: no tengo nada que ofrecer, por tanto voy a decir qué voy a hacer, voy a seguir con la expectativa. Y el problema es que uno puede aguantar con la expectativa 1 año, año y medio de legislatura, pero no más. Y evidentemente el estado de la comunidad tocaba no anunciar a futuro, sino abordar el diagnóstico del presente para, a partir de ese diagnóstico, efectivamente, decir qué líneas y qué actuaciones
debe desarrollar. ¿Qué le parece que los jubilados se abra la puerta, que los jubilados puedan seguir trabajando? Vamos a ver, ahí hay un debate que hay que abordar con determinada claridad. Mire, un dato que es importante es que en Andalucía más de la mitad de los pensionistas ganan menos que el salario mínimo interprofesional. Ahí hay un dato que refleja una pobreza oculta, una pobreza asumida, si me permite la expresión, que es la de unas pensiones absolutamente frágiles, que encima han estado sirviendo, más que las pensiones, los ahorros, para estirar la economía de los hijos y de los nietos en estos años de crisis. Y cuando se abre esa puerta, nunca se puede abrir para abordar una sustitución parcial de las pensiones o, lo que es más grave, un cierre de compuertas al acceso al mundo laboral de los jóvenes. Y por tanto, en este debate generacional nos tenemos que ver, porque tal como se plantea, puede ser una idea que puede aportar a la sociedad por lo que es valor añadido de personas con enorme experiencia que están en condiciones de seguir desarrollando su trabajo, pero en ningún caso puede suponer un tapón para el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Usted participó en la manifestación multitudinaria, y hablamos ahora de sanidad, vamos a ir haciendo un repaso rápido, en la manifestación multitudinaria en Granada, en contra de la fusión hospitalaria. ¿Por qué cree que es equivocada esa decisión? La Junta ya de momento ha dicho que no va a dar marcha atrás, de momento. La manifestación de Granada fue algo más que sobre la fusión o no. Una manifestación tan desbordante, una manifestación de familias, de abuelos, padres e hijos, es una manifestación que detecta sobre todo el malestar sobre una atención sanitaria que en el caso de Granada la reestructuración que hizo la consejería agravó el deterioro en la atención. Esa especie de división dentro de la ciudad de dos medio hospitales donde forzaban a los pacientes a desplazarse de un sitio a otro en una Granada atascada de tráfico, con una zona hospitalera en el norte y otra en el sur, que ponía más incómodo el trato a los pacientes, fue la gota que colmó el vaso de un malestar que viene de más largo y digamos, reflejado en un deterioro del servicio, una desatención en cubrir las sustituciones, una mayor tardanza en la atención en la derivación de las especialidades, y esa explosión es la que generó una manifestación que la presidenta dijo que iba a escucharlo, y nosotros le animamos a que lo escuche y a que atienda unas razones que son de mucha lógica, y es de no hacer más complicada la vida del paciente, que ya como enfermo pues la tiene complicada. Y a mí me parece que el anuncio de la Consejería de Salud cerrando puertas o bloqueando una negociación es una mala noticia. Hablamos de educación, ámbito que conoce bien. 7 leyes educativas en 38 años de democracia. Andalucía está muy en contra de la LOMCE, de las reválidas. ¿Se va a conseguir algún día ese pacto por la educación, donde deberían estar todos los partidos? Yo, por ejemplo, que he estado vinculado a enseñanza de una forma directa 22 años, he tenido como profesional 7 leyes orgánicas. Es un disparate, porque eso refleja una inestabilidad del sistema educativo tremenda. Nosotros, el otro día, el viernes, tuve la ocasión de tener una reunión que tuvimos Izquierda Unida con agentes educativos, con 32 agentes educativos estatales en el Congreso de los Diputados, apoyando las movilizaciones del 26 de octubre, sobre un modelo de educación que siempre lo tenemos muy claro. Un modelo de educación muy importante, porque así es la educación, el modelo educativo, así iba a ser la sociedad del futuro. Y con la actual posición del Partido Popular y de la LOMCE, esa es una bofetada a cualquier consenso, porque es la ley menos consensuada, pero sobre todo una ley que rompe con determinadas líneas que han tenido con mayor o menor acierto otras leyes orgánicas en la democracia. Así no se pueden hacer ni acuerdos ni pactos de educación. Y son difíciles porque afrontamos un debate profundamente ideológico, en el sentido no dogmático, sino de concepción de la sociedad. Y es muy difícil llegar a acuerdos con quienes conciben una sociedad con clases diferenciadas, segregadas, donde en función de tus recursos económicos tengas derecho a una educación de más calidad o de menos. ¿Y llegar a un acuerdo, a un pacto por la corrupción? ¿Eso sería posible? Yo creo que un pacto por la corrupción hay que hacerla, pero hay que pedir perdón antes, ¿no? El Partido Popular debería ser más humilde y pedir perdón por todas las tropelías que están haciendo. Y el Partido Socialista también estamos echando de menos que digan que ha habido malas prácticas, independientemente de lo que son las responsabilidades políticas. Digo esto porque todo el mundo nos apuntamos a los pactos anticorrupción,
pero sencillamente lo que no podemos generar es un mensaje que dé frustración a la sociedad, en la que se dice va a ser un pacto de la corrupción y la corrupción de pronto desaparece. La corrupción desaparece sobre todo cuando, por un lado, se establecen mecanismos y normas que impiden, por los contrapesos y por el control, que se produzcan prácticas corruptas o anómalas o irregulares, y por otro lado, cuando se instaura una serie de valores de tal intolerancia a la banalización del uso de los recursos públicos que evite que nadie pueda tener la tentación de usarlos contra la normativa. Me paso de tiempo. Le doy ya palabra a nuestros compañeros, los tertulianos, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, Antonio Maillo, buenos días. Buenos días. Antonio Maillo, volviendo al tema del día, el tema del gobierno que se puede formar por parte de Mariano Rajoy, estamos hablando ahora con toda la responsabilidad que tiene el PSOE, que la está penando en militancia y en el electorado, pero ¿qué culpa tiene o qué responsabilidad asume el resto de toda la izquierda? Porque están cabreado el votante y el militante del PSOE, pero el de izquierda también está cabreado diciendo que no hay un gobierno de izquierda o un gobierno progresista en España. ¿Qué culpa puede tener? Porque no después del 26 de junio, pero antes, después del 20D, lo cierto es que, por ejemplo, Podemos se lo puso bastante difícil o casi imposible al PSOE cuando le formó el gobierno. Eso por un lado, la responsabilidad que asume de la izquierda en general. Y brevemente, como usted hablaba de ternura al principio, de la ternura a la política, después de esa apuesta de Susana Díaz por apoyar o hacer posible la investidura de Rajoy, ¿va a cambiar su postura respecto a ella aquí en Andalucía? ¿Le va a echar ternura o le va a echar más caña al fuego? Bueno, vamos a ver, yo creo que la ternura es importante porque la gente percibe mejor los mensajes si lo haces con falta de aridez. Es difícil sustraerse, es una disciplina, se lo confieso, pero es evidente que eso no quita la discrepancia que nosotros tenemos profunda. ¿Sabe por qué? Porque detrás de la abstención de Susana Díaz y del Partido Socialista y del apoyo que hace al Partido Popular y a Rajoy, hay mucho dolor y sufrimiento de mucha gente derivado de las políticas que va a desarrollar el Partido Popular. Porque por mucho que se diga que tiene minoría en el Congreso, Mariano Rajoy, Susana Díaz le hace entrega, por eso hablamos de rendición, porque le hace entrega, como la entrega de Breda, del Boletín Oficial del Estado, que es muy poderoso a la hora de hacer leyes y a la hora de repercutir en esas leyes, más que leyes y decretos y órdenes y acuerdos del Consejo de Ministros, en dolor y en sufrimiento y tragedia y falta de esperanza en mucha gente. Y esa es la responsabilidad del Partido Socialista y de Susana Díaz. Lo haremos con ternura, pero nos mantendremos muy al margen de esa política y la combatiremos profundamente. ¿Sabe por qué? Porque nos toca la responsabilidad a los que nos mantenemos firmes en la oposición al Partido Popular y a Rajoy, en tener que acoger a mucha gente que hoy se siente huérfana de un partido que pensaban y sobre el que tenían una esperanza de que apostaran por una vía de reforma y de desalojo al Partido Popular, y no lo han hecho, muy al contrario. Han contribuido a que se mantengan. La responsabilidad izquierda en mayor o menor medida, cada uno lo que le corresponde. Le voy a decir con toda humildad, pero con Nos quedan casi un minuto, con contundencia. Izquierda Unida defendió en diciembre, con malos resultados nuestros, y en junio, con buenos resultados nuestros, lo mismo, que se constituyera un gobierno con el Partido Socialista y con Podemos, y Unidos Podemos dentro de Izquierda Unida, para desalojar al Partido Popular y hacer un desmantelamiento de las políticas que este ha hecho y que tanto sufrimiento han generado. No sé si, pero tiene que ser, vamos, minuto y resultado casi. Señor Maillo, ¿cuánto le va a usted en el debate interno de Unidos Podemos? ¿Qué le parece y cómo lo vive? Porque, perdón, de Podemos, de cara al futuro de Unidos Podemos, porque con esta presión no puedo yo hilar. No puede ser. En Podemos Andalucía hemos visto que hay 3 candidaturas, en Madrid está el debate abierto entre regionistas, pablistas. ¿Cuánto le va a Unidos Podemos, a Izquierda Unida y a usted en concreto en ese debate y cómo se posiciona? Bueno, ellos están en un debate de Congreso, un debate que debemos respetar desde otras organizaciones en las que estamos compartiendo espacios, políticas y apuestas estratégicas, y en ese sentido el mayor de los respetos, sobre todo que salga fortalecido. Creo que hay un debate apasionante que ha dejado de ser árido y que se ha convertido en un debate más tierno, y eso lo celebramos, y ahora sobre eso el mejor de los deseos de que salgan fortalecidos, porque eso nos fortalecerá también a los demás y a Izquierda Unida en esa lucha por la ruptura democrática y por crear una verdadera alternativa. Yo estoy muy optimista de que de ese debate y del que hemos tenido ya en Izquierda Unida, que estamos clarificados, salga una fuerza que dentro de 4 años consiga el gobierno de España. Creo que es necesaria, y dentro de 3 el de Andalucía. Eso sí estoy contento. Jaime, casi que te iba a pedir que me perdones y que te dé una intervención para el próximo día. Te pregunto luego, te mando un café, le hago la Hazle la pregunta, venga. Que me da pena al final. Me van a
verás a mí. La alternativa, ¿no? La alternativa que Antonio proponía del PSOE con Podemos no suma, es decir, tendría que sumar a esa alternativa también los grupos de independentistas catalanes, de izquierda e incluso de derecha, y en la derecha vasca, si no, no sumaba. No, lo que no suma es lo que ha hecho el Partido Socialista, que dice, yo me uno a Ciudadanos en diciembre y sobre un acuerdo con Ciudadanos que tiene la política laboral más dura que la del PP, que ya es decir, yo quiero hacer un gobierno a la izquierda. Por favor, un poquito de respeto. Llega junio y dice, no, en junio, como hemos perdido 5 diputados, ya no es posible. Mire usted, el Partido Socialista no sabía cómo acabar con este escenario sin que se le notara mucho. Y el problema es que no ha tenido más remedio ya que quitarse la careta al final y ha tenido que escenificar de manera trágica esa abstención y evidenciar que al final, como al principio estaba, por evitar que hubieran cualquier otra postura que no fuera una alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que pasa es que no quería verlo escenificado en este escenario que le ha generado un desgarro interno profundo, que le va a generar más contradicciones en militantes y en votantes, pero que evidentemente clarifica la postura histórica que ha hecho el Partido Socialista en favor, en este caso, del Partido Popular, que le va a pasar factura, y desde luego lo que sí tenemos que tener responsabilidad en otros lados, en Izquierda Unida desde luego lo tenemos claro, es configurar una alternativa amable, cohesionada, que le sirva a mucha gente que ahora mismo se siente huérfana para sentirse cómoda en este proyecto, que este sí es de verdadera alternativa al Partido Popular y que va a confrontar con el Partido Popular en el Congreso y en la calle. Señor Antonio Maillo, un placer que haya venido a la televisión pública de Andalucía. Y mucha suerte en esta etapa. Muchas gracias. Muchas gracias.